nuevamente a nuestro momento de reunión durante los domingos, 8 de la mañana en Los Ángeles, 11 de la mañana Caracas, Miami. Bueno, básicamente hoy tenemos, como ustedes saben, algunos invitados donde no hablamos de urología y por supuesto yo no sé nada de disecciones de aorta ni de complicaciones de la aorta y por supuesto es un tema súper apasionante. Yo recuerdo en Venezuela alguna vez se organizó un congreso de cirugía cardiovascular hace muchísimos años y fue el doctor Denton Cooley. Y fue impresionante verlo porque además todos alguna vez en la vida queremos ser cirujanos cardiovasculares. Yo creo que eso es, todos queremos ser cirujanos cardíacos o neurocirujanos. Ese es como, lo máximo de la cirugía. Cuando la gente dice, este señor trabaja con el corazón o trabaja con el cerebro, yo trabajo con otra cosa importante, pero no tan importante como el corazón. Pero para algunos puede ser más importante el otro corazoncito. Entonces, básicamente, hoy vamos a conversar con el doctor Fernando Frischmann. Él es cirujano cardiotorácico de nuestro equipo en la Universidad Sur de California. Y con esto quiero dar la bienvenida a Fernando y vamos a conversar sobre la aorta. La aorta, y él va a explicarnos qué es la aorta y exactamente cuál es la importancia de este tema y qué puede pasar y cómo debe tratarse. Fernando, bienvenido. Cuéntanos un poquito tu experticia, cuántos años tienes en USC y bueno. Hola, buenos días a todos. Gracias, René, por invitarme a esto. Yo soy el cirujano cardiovascular de USC. Llevo exactamente 10 años en USC. Terminé mi fellowship con Dr. Starnes en USC y me quedé para práctica. Y desde hace como 8 años empecé a enfocarme directamente solo en la aorta. Y es en eso que ahora estoy practicando y es lo que ahora me da toda mi pasión y todo lo que quiero hacer es trabajar en la aorta y cambiar la manera que se trata la aorta en cosas que eran operaciones masivas a operaciones más pequeñas y endovascular, y de eso vamos a hablar hoy. Ok, ahora cuéntanos primero qué es la aorta, porque tú operas solamente el segmento de la aorta que está dentro del tórax. Sí. Ok, entonces primero danos esa visión general, porque la gente se imagina la aorta como los aneurismas de la aorta abdominal. Y bueno, está todo ese tema de que se le rompió un aneurisma y el paciente empezó a sangrar y qué es lo que pasa. Pero por supuesto, la aorta, que es este conducto, este tubo, que es la arteria principal del cuerpo, que recorre el cuerpo, que es la que lleva la sangre a todo el cuerpo. La del tórax es probablemente la más compleja porque tiene una cantidad de ramas. Yo recuerdo cuando te decía que en esa oportunidad veía a Denton Cooley, estoy hablando hace, no sé, 20 años, estudiando yo medicina, era una gran novedad el que lograra operar lo que era el callado o la zona ascendente, no recuerdo, explicaban como que era un experto en cierta parte de la aorta porque es tremendamente compleja a esos niveles. Entonces, bueno. Pues la aorta se divide, ¿no? Y Sí. se divide por locación en el cuerpo, porque y la razón que se divide así es porque la operación para arreglarlo es totalmente diferente. Okay. Y, o sea, hablamos de la ascendente, es la arteria que sale del corazón y básicamente cuando termina de dar al cerebro, es ahí que se determina que ahora es descendente y el descendente para en el diafragma y ahí se hace abdominal. Y la razón que damos esos criterios es porque la operación de la ascendente es diferente que la operación de la descendente y la operación del abdominal es diferente que las dos otras. Y Y tienen otros problemas. Y cuando termina el abdomen, se convierte en dos tuberías distintas que van a las piernas, ¿no? Sí. Que son las ilíacas y luego las femorales. Entonces, bueno, con esto la gente ya tiene una idea
de que evidentemente es un tema y es una cirugía absolutamente compleja, y mientras más cerca del corazón es más compleja, y para eso vamos a escuchar a Fernando. ¿Ok? Avísanos cuando quieras compartir la pantalla para escuchar. Lo hago ahora. Ok. Un segundo. Espera. Voy a share screen. ¿Se ve esto? Perfecto. A ver. Se sigue viendo, ¿no? Ok. Básicamente vamos a hablar de aneurismas, pero antes de hablar de aneurismas tenemos que hablar de lo que nos pone a peligro a esto. Y básicamente son las tres cosas que vemos acá. Alta presión, fumar cigarrillo y tener un historial genético de alguien en la familia que ha tenido un problema aórtico. Y si tienes estas tres cosas, de esto puedes parecer. Las aneurismas, como estaba hablando con el doctor Sotelo, son estas, ¿no? La arteria saliendo del corazón antes que da la tubería al cerebro, tiene un aneurisma y este se llama un aneurisma ascendente en las dos de arriba. En la de abajo acá es un aneurisma del arch, que es a donde las tuberías va al cerebro. Y esto se complica más porque esas arterias van obviamente directo al cerebro y no se pueden desviar. Y se tiene que hacer esa operación es una operación muy técnica en que se tiene que enfriar el paciente para poder hacer esa operación. Y la cuarta acá es la descendente, que también vamos a hablar. La descendente hasta hace como 10 años era un problema que se trataba con una operación muy, muy grande, que se entraba por el tórax y se sacaba toda esta arteria de punta a punta con una operación bastante mórbida. Y ahora esto es una operación que se está haciendo totalmente endovascular y te voy a mostrar fotos de cómo se está haciendo eso. Pero antes de ir a eso, tenemos que hablar de anatomía. Y como dicen los americanos, location, location, location. Ese es el problema de la arteria, es a donde está, que se complica y deja más difícil la operación sobre estos aneurismas. Y como ves acá en esta foto, la arteria, el corazón lo sacaron acá, obviamente está en esta locación en el medio. Sale la arteria, pero tiene la arteria pulmonar, la arteria brachiocefálica, el esófago, el pulmón, todo está en este mismo locación. El vecindario es difícil. Acá se está notando los nervios que también están cerca de esta arteria, y estos nervios dan tanto como la diafragma para que puedas respirar hasta los cordones vocales, que también se están guiando por estos nervios que tampoco se pueden cortar o dañar. Y atrás la tráquea, que es a donde entra aire cuando estamos respirando y va a los pulmones. También no se puede cortar sin hacer algo para arreglarlo. Y muy importante atrás de eso, el esófago. Que el esófago es un órgano súper complicado, muy frágil, que tampoco se puede dañar sin tener graves problemas con el paciente. Acá estamos viendo el nervio que controla los cordones vocales del lado izquierdo, que
el problema de tener pacientes que no pueden usar el cordón vocal, que tampoco pueden comer o respirar perfectamente y les pierde la voz. Y está ahí a donde sale la arteria, ahí está y recorre abajo y sube. Y se llama el nervio recurrente porque baja y recurre, sube. Perdón. Y este es un nervio que estamos bien enfocados. Pero hablando de estos problemas, tenemos que hablar de la práctica endovascular, que realmente para mí es mi pasión y yo creo que el futuro de la práctica de la aorta. En vez de abrir los pacientes de punta a punta y sacar la arteria, y son operaciones muy lindas, pero operaciones muy mórbidas para el paciente. Y desde hace como 6, 7 años hemos estado enfocados en research y investigación sobre haciendo stents y haciendo cosas endovasculares para que entran por la arteria de la ingle, por la femoral, y cubren estos problemas de aneurisma o disección en una forma mucho menos mórbida. Pero antes de hablar de eso, hablamos de la patofisiología, y esto es lo básico, es que si ves la foto acá, se mete algo en espacio y la arteria pierde su elasticidad y se agranda. Y lo que causa esto, como dijimos en el principio, son los riesgos de fumar, de alta presión o de algo genético que había puesto en peligro de tener este tipo de acumulación de colágeno y esta pérdida de la elasticidad. Como un globo, cuando lo estás soplando, cuando llega a su fin, antes de explotar, el globo, ese goma se achica y se afina, y ahí un segundo antes de explotar es lo que es la aneurisma. Cuando se habla de aneurisma, se habla de la complicación más grave de la aneurisma, porque la aneurisma en sí es solo una arteria que es 2 veces el tamaño de normal. Pero el problema de eso es lo que estamos viendo acá en esta foto, es que cuando se agranda, como ese globo llega a ese punto que ya no puede más, hace una disección. Y una disección básicamente es que sangre se mete en ese, se hace como un nuevo vía dentro de esa arteria. Y como ves en esta foto, sangre se mete ahí, y eso puede dejarte muerto con una ruptura, o puede dejar que sobre tiempo que esto agrande hasta mucho más rápido, y a cierto punto siempre va a rupturar. Y eso es lo que estamos hablando con disecciones. Hay 2 tipos de disecciones, la del ascendente y la del descendente, y se tratan totalmente diferentes. Las dos, como ves acá, la del ascendente, cuando tiene cualquier disección en la arteria que sale del corazón, esto es una emergencia, y tienes que ir al hospital y tienes que tener la operación en los próximos 6 horas. Se dice que cada 4 a 6 horas de tiempo después de una disección de la aorta ascendente, 30% de los pacientes mueren a lo largo, y nadie sobrevive más de 24 horas realmente con una disección ascendente sin tener una operación para arreglarlo. Si uno tiene una operación para arreglarlo, la mortalidad baja un montón. O sea, es una verdadera emergencia quirúrgica. En el caso de la descendente, no.
La descendente por la locación y la dinámica de esa arteria descendente, la disección de la arteria descendente no es emergencia. En general se trata con bajarte la presión y hacer algún stent no emergente, pero urgente, o sea, en los próximos 7 días. Y esto es lo que estamos nosotros acá en USC estudiando más que nada. Estamos estudiando la manera de tratar estas aneurismas hasta la del ascendente en una forma que no incluye abrir el esternón y parar el corazón y enfriar el paciente y todo eso, lo que se hacía como el doctor Sotelo sabe con Denton-Cooley, que en los tiempos de que se enfriaba y se ponía hielo en el paciente para poder operar en las arterias que iba al cerebro y todo eso. Nosotros estamos enfocados en encontrar una nueva manera. Y esa nueva manera lo que estamos viendo es usar stent. Y de esto estaba hablando cuando estaba hablando de la práctica endovascular. Ahora, no es que no vamos a abrir el paciente, no. Es que vamos a encontrar una manera menos mórbida o mórbido de tratar el paciente. Y esto, ¿sí? Una pregunta. Sí. Primero, o sea, evidentemente esto de alguna forma es como que la aorta se distiende, se embaraza y empieza a distenderse y la pared se hace tan delgada que se rompe. Ahora, antes de romperse, la sangre puede disecar las paredes y se mete dentro de las paredes y es lo que se llama la disección. Ahora, ¿qué síntomas tiene el paciente cuando empieza a producirse esta disección? Y hay pacientes que incidentalmente en una tomografía les consiguen o en una radiografía les consiguen esta dilatación anormal de la aorta. ¿Qué síntomas y cuándo ustedes deciden que debe ser operada? Muy buena pregunta. El problema con la aorta es que realmente no tiene nervio directo. Okay. O sea, cuando hay aneurisma, cuando hay disección, no es que la persona puede decir, oh, tengo disección de arteria descendente porque me duele acá. En general es dolor referido. Okay. Y se presenta con no poder mover las piernas, no poder orinar, dolor intenso que sale por la espalda, dolor intenso que sale por el frente, mareo. O sea, estamos hablando de síntomas variadas. ¿Por qué? Porque no hay un nervio directamente conectado. No es como el estómago que lo sientes y dices, eso, me duele el estómago, eso me Okay. duele ahí, ¿no? Y entonces los síntomas extremos evidentemente ya son evidentes cuando ha habido una ruptura, pero ya eso Exacto. es un colapso del paciente porque evidentemente se rompió la tubería principal y no llega sangre al cerebro o está el tórax lleno de sangre y el paciente evidentemente ahí es cuando corre el riesgo de morirse porque de emergencia hay que entrar a reparar, a quitar la tubería que está dañada. Ahora, ha sido apasionante cómo se ha desarrollado, ya hace años yo lo veía oyendo en abdomen sobre todo, el hecho de entrar como se entraba a hacer los cateterismos cardíacos y se colocaba esta especie de parche, esta especie de tubo por dentro del otro tubo para simplemente contener el aneurisma queda por fuera, la pared queda dilatada y dañada, pero ahora la arteria tiene una nueva tubería por dentro. Y esa tubería, el riesgo era que al colocarla iba a ocluir salidas de la tubería, ramas importantes de la tubería. Nosotros recuerdo en abdomen que teníamos mucho cuidado que al colocarlo no ocluyera la salida de las arterias que iban a los riñones, porque evidentemente al tapar una colateral, una arteria importante, iba a dejar un riñón sin sangre. Evidentemente es mucho más grave cuando al ocluir estas arterias va a ocluir una rama que va hacia el cerebro. Entonces,
es interesantísimo esto, que este diagrama que estoy viendo, porque evidentemente es colocar este parche, pero es interesante cómo pueden ocluir o queda tapada una rama, pero al conectarla por arriba, le dan circulación otra vez a eso. Y la pregunta es, esa anastomosis o ese empate que se hace entre una arteria y la otra, ya no implicaría entrar al tórax. Ya no implica entrar al tórax. Y lo que estoy mostrando acá es algo con operación abierta, o sea, se hace una incisión en el cuello. Pero nosotros ahora estamos investigando, en vez de hacer eso, es hacer un agujero en ese mismo stent, en ese parche, parche, y lo podemos hacer hasta endovascular con la energía de un láser, con lo que se llama parallel grafting, que pones otro parche con otro parche con otro parche para desviar la sangre en otra forma. Y no solo eso, también hay empresas usando estos parches de investigación, que también tenemos acceso en USC, que tiene 2 ramas o 3 ramas, o para el abdomen 5 ramas, ya incluidos y ya en forma que se puede usar en casi todos los pacientes. Nuestra investigación, yo personalmente publiqué un estudio diciendo que la verdad es que estos ya hechos, estos parches ya con ramas, realmente solo pueden tratar como 30 a 40% de los pacientes, porque las ramas en cada paciente son diferentes, ¿no? No están en el mismo lugar. No estamos hablando de parches que van a poder cambiar esto a que todo el mundo puede tener endovascular de una u otra compañía. Realmente vamos a seguir intentando crear estos parches en forma o físicamente ahí en la sala, haciendo agujeros a la parche y metiéndole otro stent, o como ves en la foto, con una incisión y moviendo las arterias. Y hasta tenemos pacientes que movimos hasta todo. Es interesante porque, bueno, yo recuerdo que había un paciente en Venezuela y en esa oportunidad empezaban estos parches en pantalones, donde no solo reemplazaban la arteria abdominal, sino que traía ya las ramas que iban hacia las arterias ilíacas. Y estos aneurismas ya podían tratar dilataciones de la aorta abdominal y de sus ramas, de sus bifurcaciones. Pero a veces había que mandar a hacer estos pantalones a la medida. Sí. Había que tener la radiografía y mandar a fabricar el pantalón, porque no es lo mismo, como tú dices, la anatomía. ¿Cuánto tiempo tardan en fabricar estos pantalones a la medida? Y que no es fácil por eso tener exactamente, o estos pantalones ya están a la medida, de manera que ustedes cuando van a operar ya tienen diferente. Nosotros cuando hacemos implantes de penes nos abren una caja completa con todas las tallas, pero aquí no es un problema nada más de longitud, es un problema de anatomía de las diferentes ramas y evidentemente es tremendamente complejo. Incluso me imagino cómo abrir un orificio dentro de esa malla y saber que el orificio está exactamente donde está la salida de una rama tan importante, que si no queda perfectamente permeable, el flujo que va a quedar hacia el cerebro va a quedar limitado. Entonces, es interesante y apasionante cómo están investigando cómo hacer esta cirugía menos compleja. Yo recuerdo alguna vez que estos parches, estas prótesis endovasculares, también pueden, con el tiempo, se va extendiendo el aneurisma fuera de donde estaba la malla. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Vuelven a poner otra malla de estas adentro? ¿Hasta cuándo se pueden poner estas mallas una dentro de la otra? Bueno, muy buena pregunta. Tenemos pacientes que hemos reemplazado la aorta del corazón hasta la ingle. Wow. Y lo que estás diciendo es correcto. O sea, la malla o el parche o el stent, como lo quieres llamar,
empieza a donde está el aneurisma cuando estás tratándolo. Pero la enfermedad de aneurisma o disección es una enfermedad que básicamente es de toda la arteria y empieza en un sitio y termina cuando termina la arteria, que es en la ingle. Empiezas a tratar a donde el agujero es más grande, a donde la ruptura es más grande, a donde está la más presión o a donde crees que es el más peligro para el paciente. Y ahí empiezas. Pero estos pacientes necesitan ser vistos en un centro aórtico que le da el seguimiento necesario, porque sin el seguimiento esto no es un tratamiento que ya lo hice y el paciente está bien para siempre. Esto es un tratamiento que necesita ser revisado constantemente y en general necesita otros tratamientos para el aneurisma que se forma en otras partes del cuerpo. Un paciente que tiene una aneurisma tiene un 20% el chance de tener otra. Y si ya tienes dos, 80% de esos pacientes tienen tres. Es así. La enfermedad de aneurisma es así. Y Pero esta enfermedad de aneurismas es en cualquier arteria del cuerpo, o es cualquier solamente, arteria. o sea, eso significa que el que tenga aneurisma, por eso tiene interesantísimo ese componente hereditario que mencionabas, eh, que si alguien en tu familia ha tenido, ¿qué tan importante es el componente hereditario? ¿Qué tanta fuerza de penetración tiene el hecho de que algún familiar tuyo haya tenido algún aneurisma en alguna arteria del cuerpo y que tú puedas tener un problema de aneurismas? O sea, conocemos solo 30% creemos que casi todos los pacientes tienen algo genético. Que como se llama en inglés, el two-hit philosophy, que vos fumas y también tenés algo genético y por eso tuviste el aneurisma. Porque no todos los fumadores, no toda la gente con alta presión tienen aneurisma. Eso dicho, es súper apasionante dónde hemos llegado con la genética. Hace 5 años había como 100 genes que sabíamos que estaban asociados con aneurisma. Y nosotros empezamos a testear los pacientes con saliva para esos genes desde hace 5 años. Ahora estamos hablando de 10.000 genes. Y se cree, los geneticistas creen que que sabemos muy poco y que lo más probable hay más de 1 millón de genes que pueden ser implicados en la creación de aneurismas. Y de eso estamos mirando. Y todos los pacientes que tienen un padre, un abuelo, una hermana, hermano que han tenido aneurismas, estamos haciéndole el examen a toda la familia, empezando con el paciente 1, o sea, el paciente que tiene el aneurisma. Si ese paciente tiene uno de estos 1.000 genes que conocemos, testeamos a toda la familia para ver si lo tienen. Y de ahí podemos hablar con ellos de riesgos, obviamente esa persona no puede fumar, esa persona tiene que tener la presión perfecta, menos de 110 en lo alto. Porque los riesgos de aneurismas están ahí. No solo, y tercero, que ese paciente necesita ser visto constantemente para prevenir la disección. Wow, interesantísimo, porque evidentemente si tiene la presión alta, la presión ejerce presión en la pared y es mayor riesgo mientras más alta de que pueda romper el aneurisma. Ahora, yo he visto a veces que vemos pacientes por otra razón, le hacemos una tomografía abdominal y se consigue un aneurisma en el abdomen. Y nosotros tenemos siempre la duda de que podemos operarlo, tiene un tumor en el riñón, pero le encontramos un aneurisma. ¿Qué es más importante? Siempre tenemos el temor si lo vamos a operar, si se llega a romper el aneurisma y el aneurisma del paciente se va a desangrar, ¿cuándo el aneurisma tiene riesgo de romperse? Ya nos explicabas algo del aneurisma descendente, que no tiene la misma complicación de la parte ascendente del callado. ¿Cuándo? Buenísima, ahí está la respuesta. Entonces,
Te escuchamos. Esto lo que estamos viendo acá es súper técnico, pero te voy a explicar uno por uno. O sea, el primero está hablando como dijo el doctor Sotelo, cuando se mete esa sangre en un espacio que antes no existía dentro de las paredes, cuando esa pared es más de 2 centímetros de grande en esa disección, hay que operarle. Cuando toda la arteria, esto estás hablando en disección, cuando toda la arteria es más de 4 centímetros, se opera. Cuando es solo aneurisma, más de 5 centímetros, se opera. Cuando la ruptura de entrada es más de 1 centímetro, se opera. Cuando agranda rápidamente, que cuando estamos hablando de rápidamente es 0.5 centímetros en menos de 6 meses, se opera. Cuando la puerta de esa desangrada está apartamente cerrado, también se opera. Y la razón de eso es como cuando pones tu dedo en una manguera y acelera la agua. Hace más presión. Y por eso, cuando la puerta de esa entrada de sangre está parcialmente ocluido, la fuerza entrando a ese espacio es mucho más rápido y se tiene que operar ahí también. Wow, qué interesante. ¿Cuánto mide la aorta normalmente en su diámetro? Una aorta normal descendente entre 2.5 centímetros a 3. Ok, ¿y cuál es el riesgo? Porque yo te digo, si yo tengo un aneurisma de 3 centímetros, de 4 centímetros, o sea, uno tendría el temor de decir, bueno, ¿por qué voy a esperar a que pueda pasar algo? ¿Y por qué es 4 centímetros? ¿Por qué llegaron al consenso de 4 centímetros? ¿Y cuál es el riesgo de que se rompa un aneurisma de 3.5? ¿Y cuál es el riesgo que se rompa una de 4.5? Porque ahí estamos simplemente hablando de la medida. Está interesantísimo los otros detalles, que no solamente es la medida, cuánto hay de aneurisma disecando, si además hay una obstrucción al flujo de la arteria, porque evidentemente es como lo que tú explicabas, tener la manguera cerrada. Si hay una obstrucción, se genera más presión proximal y por lo tanto hay más riesgo de que se rompa. Pero si hablamos solamente del diámetro, ¿por qué 3 centímetros? Yo puedo andar tranquilo por la calle o mejor me mudo cerca de Keck por si me pasa algo para que tú estés cercano y me puedas atender. uh, Realmente a 3.5 hay cero riesgo. A 4 centímetros hay 1% de riesgo. Ok. La razón que se eligió ese número no es que se eligió, pero que la investigación dio con ese número, es que a cierto punto el riesgo de la operación cruza el riesgo de la aneurisma, ¿no? Y ese punto realmente de cruce es como 4.2 a 4.3 centímetros. Se habla de 4 porque no estás haciendo un TAC al paciente cada 2 segundos. O sea, empiezas un poco antes del riesgo de ruptura para prevenir la ruptura. Y por eso 4 centímetros. Ahora, digo, alguien con un aneurisma de 4 centímetros debería estar cerca o visto por un médico aórtico. Cuando ya estás hablando de gente que tiene 6, 7, 8 centímetros, esa gente está a punto de una ruptura y deberían ser operadas. Cuando hablábamos entonces que 4 centímetros es seguro, evidentemente el riesgo de que se rompa es muy, muy bajo, pero evidentemente esa persona tiene que controlarse. ¿Y con qué frecuencia? Hablabas de que si crecía 0,5 o medio centímetro en 6 meses. Una persona que tiene un aneurisma de 3 centímetros, 4 centímetros, ¿cada cuánto debería hacerse no sé, es una tomografía lo que se hace, es una resonancia? ¿Qué debe hacerse y con qué frecuencia? Evidentemente, además de quitar los factores de riesgo,
que controlar la tensión arterial, tratar de evidentemente quitar el cigarrillo. ¿Con qué frecuencia esa persona tiene que chequearse? Ah, en general empezamos una vez cada 6 meses a pacientes para ver si hay crecimiento. Si alguien tiene una aneurisma de 3.8 o 4, empezamos ahí y lo vemos en 6 meses con un TAC o un ultrasonido. Si después de 3 veces a verlo y está 3.8, 3.8, 3.8 y no cambia, ahí lo cambiamos a una vez cada 2 años y expandemos porque obviamente hay aneurismas que paran, que no crecen. En general es cada 6 meses. Cuando ya estás hablando de pacientes que tienen aneurismas más grandes, se habla de cada 2, 3 meses con TAC, pero en general ofrecemos operación en esa gente. Si el paciente no quiere esa operación, seguimos con TAC o ultrasonido súper seguido, cada 2, 3 meses, porque si ves un cambio, vas a llegar muy tarde si esperas un año. Otra cosa importante, ustedes en USC, además de ser cirujanos abiertos, ustedes también hacen la cirugía endovascular. ¿Cómo funciona el equipo? ¿Cómo es el grupo de aorta? ¿Cómo está conformado? Y por eso, para ver un poco cómo es la experticia. Fantástico. El grupo aórtico se formó hace 14 años. Hay dos en la foto con Dr. Cohen y Dr. Weaver, que ellos decidieron bajo nuestro jefe, Dr. Starnes, que está acá a la derecha, decidieron que la aorta tiene que cruzar de cardíaco y cirugía cardíaca a cirugía vascular y teníamos que los dos cirujanos ser parte de esa decisión. Y básicamente se formó el centro aórtico que cruza las dos especialidades. Yo tomé cargo hace como 8 años, no, 5 años, y ahora con mi compañero Dr. Han somos codirectores de este centro aórtico que ha crecido impresionantemente a más de 500 aortas al año, que es un número bastante grande en este mundo. Pero esto viene de tener un grupo. Y ese grupo incluye nosotros como directores que trabajamos en estas aortas juntos, operamos juntos, y también con radiólogos, con las enfermeras, es un equipo gigantesco que se reúne para intentar cuidar al paciente en una forma multidisciplinaria. ¿Cómo hacen para estar, o sea, están permanentemente de guardia? O sea, es difícil cuando esto puede suceder a cualquier hora. Yo recuerdo un paciente que en USC que estaba haciéndose el trámite de la licencia en la licencia para conducir ahí cerca del hospital, y tuvo una emergencia, una ruptura de aneurisma de aorta, y lo trasladaron de emergencia y lograron salvarlo en USC. Por el tiempo que estuvo con la tensión baja, tuvo una complicación de una isquemia intestinal que tuvieron que también resecarlo y tuvo una serie de complicaciones, pero finalmente se salvó. ¿Y cuántas horas tiene un paciente? Por supuesto, depende de la gravedad de la lesión o de cuánto está disecando, pero es para un poco para nuestros pacientes internacionales. ¿Cómo deberían venir para chequearse? Evidentemente, no pueden ser trasladados cuando un aneurisma ya está disecándose, porque evidentemente es una emergencia. ¿Cómo prepararíamos a un paciente internacional que tenga un problema de aorta estable y que quiera venir a pedir una evaluación por ustedes? Es que prevención es la única manera. No podemos esperar porque cuando tenemos ruptura, tenés menos de 4 horas. O sea, no podemos tratar en todo el mundo así. Y tenemos que estar muy cerca. O sea, no queremos llegar a ese punto, queremos prevenirlo.
Y para prevenirlo es bastante fácil, o sea, es intensivo mirar la presión y tener cirujanos como nosotros que sabemos las dinámicas de aneurismas que te ponen a más riesgo que otros. Y yo creo que ahora con lo de telemedicina y todo eso, podemos vigilar más aortas que no es aortas locales e intentar prevenir con medicina o hasta con operaciones preventivas para prevenir esa ruptura. Yo quisiera estar viendo pacientes de todo el mundo en esa forma. Y ahora con la tecnología yo creo que es bastante fácil de poder hacerlo. Yo diría que esto es algo que deberíamos trabajar en cómo encontrar la manera de conseguir a ver pacientes, especialmente del mundo latinoamericano. Y tenemos un grupo que habla español, desde de la coordinadora hasta las enfermeras. O sea, tenemos un grupo que lo puede hacer. ¿Este problema de aneurisma de aorta tiene alguna diferencia étnica? O sea, alguna diferencia más frecuente en algún tipo de población, más frecuente en algún país, en alguna región del mundo o no? Eso no ¿Es lo igual? hemos, no, creo que es igual, no lo he visto yo. Yo veo pacientes lo único que todos los pacientes en general tienen un leve historial de alta presión Okay. y un historial de fumar. No todos tienen historial de fumar, pero casi todos tienen un leve historia de alta presión. Y interesantemente, no tiene que ser alta presión impresionante con 9 medicinas. Puede ser hasta un poco de alta presión que te pone a peligro de esto. Wow, como sabes, mi pasión por el robot, ¿tiene alguna utilidad en la cirugía mínimamente invasiva? Evidentemente, estos son cirugías complejas donde hay disecciones, maniobras muy rápidas en un momento de un sangramiento que tú puedas tener las manos adentro para controlar. Pero ¿se ha hecho algo o tendrá alguna utilidad en el futuro o las plataformas tendrán que evolucionar para poder hacerlo? ¿Podrá haber algún robot endovascular que entre y abra exactamente la malla donde haya que abrirla o a trabajar dentro de la aorta? ¿Cómo ves el futuro de la cirugía? No solamente ya con la parte endovascular de colocar estos parches dentro de la arteria. Nosotros estábamos hace como 3 años, estábamos investigando un robot endovascular que nos ayudaba a buscar esos agujeros y todo eso. Pero la compañía no no está logrado. Y dejamos eso porque realmente primero nunca lo pudimos hacer en pacientes. Siempre era de investigación en animales y es que la tecnología no llegó a poder hacerlo todavía. Creo que el futuro es posible. Ahora, no hay nada menos invasivo que endovascular, porque no estás realmente haciendo incisiones. Nosotros como práctica y yo en particularmente veo que el futuro es percutáneo y endovascular, no robótico en nuestro campo. Creo que el futuro puede ser incluir un robot que nos ayuda a la práctica endovascular, pero no hay ahora robot y operación usando robot de aorta abierta. ¿Cuál ha sido el avance de estos materiales? Siempre vemos, por ejemplo, cuando se colocan los stents dentro de las arterias coronarias, uno de los problemas era que se producían coágulos, porque son sustancias ajenas al cuerpo y cualquier elemento que obstruya el flujo de sangre puede producir de alguna forma una placa, un coágulo. ¿Cómo ha evolucionado? La gente se imagina un cuerpo extraño metido dentro de una arteria. ¿Cómo ha evolucionado esto para que el cuerpo no lo rechace o para que la generación
estos pacientes tienen que estar anticoagulados de por vida. Esto un poco para ver tus consideraciones finales de, exacto, cómo este material que está ahora dentro de la arteria, el cuerpo lo va a tomar. So, al principio se coagulaba todo y tenía que anticoagularlo y todo. Ahora no. Y la evolución fue que esto lo que estás viendo acá es un stent, pero tiene tres niveles. Lo que toca la arteria de fuera y lo que toque la sangre de dentro y el metal entre medio. Y básicamente lo de afuera es áspero para agarrarse a la arteria y prevenir que se mueva. Lo de adentro es súper, funciona con la sangre y sin coágulo ni uno. Y lo del medio es como la fundación, es como el metal que lo mantiene en su lugar. Y con esos tres niveles no tenés que anticoagular, no tenés que hacer nada de esas cosas que era el problema de esta tecnología cuando primero salió al mercado. Y evidentemente él entra primero cerrado, totalmente comprimido, y luego ustedes tienen un mecanismo que al soltarlo, él se expande dentro de la arteria. ¿Qué tamaño tiene cuando está cerrado dentro del catéter? ¿Qué tamaño requiere la incisión para ustedes meterlo dentro de la arteria? Es como el tamaño de un bolígrafo Cuando está cerrado. cuando está cerrado. Y la razón que puede hacer eso es porque el metal que está puesto en esta máquina, en esta stent, es nitinol. Y con nitinol es un metal que cuando se enfría se achica. Y cuando lo meten en estos catéteres, lo meten en un sitio frío, lo meten en el catéter y cuando se mete en el cuerpo es caliente, se expande y se agarra a las paredes. Pero la incisión es como el tamaño de tu dedo pequeño. Wow, impresionante. Wow, Fernando, súper, súper interesante. Vamos a dejar de compartir la pantalla un segundo. Nosotros vamos a apagar nuestro video porque quiero simplemente tus conclusiones finales, tú solo, que nos expliques un poco básicamente lo que hemos concluido, pero en 2, 3 minutos, de cuál es la aorta, cuál es la importancia, los factores de riesgo y cómo hoy en día la están tratando ustedes en USC con el grupo de aorta. Ok, hablando de aorta, yo soy el doctor Fleischmann y acá en USC soy parte de la práctica y codirector del centro aórtico. La aorta es la arteria más grande del cuerpo que sale del corazón y da ramas a todo lo que tu cuerpo, o sea, el cerebro, intestino, todo. Esa arteria, cuando tenés problemas, cuando tenés un riesgo genético o fumas o tenés alta presión, se puede agrandar. Y cuando agranda, es posible que con ese pérdida de elasticidad se haga una ruptura o una disección. Nosotros acá en Keck queremos prevenir eso, en vigilar los pacientes y prevenir que crezca a ese nivel, pero cuando llega a ese nivel tenemos técnicas importantes de cómo tratarlo. Usando operaciones de corazón abierto y también en el nuevo futuro de tratamiento endovascular que puede prevenir estas rupturas en forma bastante poco invasivo y dejar a pacientes sin el riesgo de muerte o de todas las complicaciones que pueden traer la aorta cuando hay una disección o una ruptura. Bueno, fantástico, Fernando. Un abrazo. Gracias, que sigas disfrutando el fin de semana